porque ya llegó la hora de recibir a nuestra invitada. Tenemos aquí a Isidora Villalobos. ¿Cómo estás, Isi? Tanto Bien, tiempo, sí, mucho ¿cierto? tiempo. Sí, desde Jurismaul, entonces, Derecho a San Javier se vino para hablar sobre un tema bastante relevante el día de hoy. Comencemos con lo que es esta cátedra jurídica del día de hoy. Muchas gracias por lo de cátedra. Eso. Ojalá ser profesora, espero algún día poder Yo lograrlo. sé que sí, por eso te Gracias. estoy abriendo el camino ahora. Ya, perfecto. Me diste el pase gol. Obvio, obvio. Perfecto. Gracias, Fran, por la invitación en primer lugar, por recibirme y por en realidad ser siempre tan amable con nosotros y con nuestro estudio. Bueno, el régimen de relación directa y regular, que muchos en la casa lo deben conocer como el régimen de visita, es básicamente la obligación y también el derecho que tienen los padres no custodios, es decir, aquellos padres que no ostentan el cuidado personal de los niños, es decir, que no viven con su hijo o hija y que por ende tienen la obligación y el derecho de poder ejercer este régimen de relación directa y regular, que se llama así básicamente porque es más allá que unas visitas, sino que es el relacionamiento que tiene el padre o la madre no custodia, que puede consistir tanto en videollamadas, cuando fue el tema de la pandemia, en visitas, en vacaciones, y básicamente en el poder relacionarse con tu hijo de una manera, como lo dice el nombre, directa y regularmente. Perfecto. Es muy importante saber, en el fondo, también cómo se cambió este nombre, Isi, porque sabemos que esto se ha ido regulando con el tiempo, como decías tú, el hecho de que con la pandemia también se haya podido hacer de forma virtual también, ¿cómo la ley se ha ido adaptando en ese sentido para que se pueda generar el cumplimiento de este régimen de visita? Mira, las leyes en general tienen el carácter de ser bastante, ¿cómo decirlo?, cambiantes. De alguna manera. La ley se va adaptando a los cambios sociales y en particular en el ámbito de la familia hemos visto que varios conceptos han cambiado para ser un poco más inclusivos y también aterrizarlos un poco a la realidad de las personas, ¿ya? Antes los tribunales, por ejemplo, eran tribunales de menores. ¿Ya? Se consideró durante mucho tiempo que el término menor era un término que se podía utilizar para hablar de los menores de edad. Sin embargo, después consideraron que era un término un poquito peyorativo hablar de asuntos menores, como si fuera algo que no tiene relevancia. Entonces ahora no hablamos de menores, sino que hablamos de niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Porque también tenemos que hacer una distinción entre aquellos niños que tienen 5 años y los que tienen 17, o sea, no estamos hablando de el mismo niño. No es lo mismo, No claro. es lo mismo. Entonces, este régimen de visitas, que nosotros los abogados igual nos referimos al régimen de visitas para que la gente nos entienda, pero en realidad el nombre jurídico, técnico y específico es el de relación directa y regular. Como muchas veces también la gente conoce como la tuición, cuando en realidad estamos hablando del cuidado personal. Y así muchos otros términos que en familia es súper importante, no solo para los abogados, sino que para todas las personas, el poder darle el nombre que en realidad requiere, porque estamos hablando de un asunto delicado como lo es la familia. Entonces, el régimen de relación directa y regular es importante que la gente entienda que no solamente es un derecho, sino que también una obligación. Y por su incumplimiento se traen aparejadas sanciones, que es lo que vamos a ver también el día de hoy para poner un poquito más práctico el tema. Sí, pero antes de entrar a las sanciones, quiero, Isi, que si puedes explicar que cuando estamos ante un incumplimiento de este régimen de relación directa y regular. Perfecto. Sí, es muy importante entonces que partamos de esa base antes de la sanción. Así que podemos explicar cuánto estamos ante eso. Sí, por supuesto. Mira, el régimen de relación directa y regular se puede incumplir dependiendo de quién lo incumple, ¿ya? Por una parte tenemos el incumplimiento del padre o madre no custodio que tiene un régimen de relación directa y regular establecido a su favor y que no efectúa el régimen. O sea, por ejemplo, un padre o una madre que tiene el régimen y que después no llega a buscar a su hijo o que no llega para sacarlo de vacaciones, ¿ya? Ese es un incumplimiento por parte del que tiene el régimen. Y ahí estamos hablando de un incumplimiento del régimen de la relación directa y regular, pero también puede pasar, y que es muy común, que yo lo veo bastante en la práctica, que pasa que las madres, que son quienes son las personas encargadas del cuidado personal del niño, no permiten al padre
el efectuar este régimen, ¿ya? Y ahí no estamos ante un incumplimiento, sino que estamos ante un entorpecimiento, Claro. ¿ya? Entonces existe el incumplimiento del régimen y el entorpecimiento del régimen, porque no solamente es la obligación del padre de llevar al hijo de vacaciones o de visitarlo de los fines de semana, sino que también es la obligación de la madre de no impedir que este régimen se lleve a cabo, ¿ya? Y también es importante, dicho sea de paso, que tengan claro en la casa que la obligación de alimentos es una obligación independiente y separada del régimen de relación directa y regular. Es decir, podemos estar ante un padre que incumple su obligación de alimentos, pero que cumpla su obligación de régimen de relación directa y regular, y que no por el incumplimiento de los alimentos la madre va a tener el derecho de prohibir o impedir el régimen de relación directa y regular, porque son derechos y obligaciones totalmente independientes. Claro, y que la justicia también lo sanciona por separado. También me imagino que ve ambas, como tú dices, como son cosas independientes, los ve también de forma independiente. Así que, lamentablemente, para aquellos que tienen la custodia, no es llegar y decir como, no, él no me paga la pensión, así que no tiene derecho a ver al niño. No funciona así. Así que vamos a ver ahora, en el fondo, cuáles son las sanciones. Me imagino que por incumplir y por entorpecer, también lo que son estos regímenes. Porque como tú decías, es muy importante eso, porque el segundo ítem también se da mucho, el hecho de que existe entorpecimiento. Así que, Isi, siga con su cátedra. Gracias, muchas gracias, Fran. Mira, respecto del incumplimiento del régimen, es decir, para aquellos padres o madres no custodios que tienen un régimen de relación directa y regular establecido en su favor y no cumplen con ir a ver a sus hijos en los horarios indicados, en los lugares indicados, existen 3 tipos de sanciones. Por una parte tenemos la sanción consistente en la suspensión o la limitación del régimen. Es decir, si usted no cumple con ir a ver a su hijo o a su hija, se puede después encontrar con la sanción de que su régimen sea más acotado o derechamente lo suspendan. No pueda ver a su hijo después. Tenemos también la sanción consistente en arresto o multa. Se puede hasta decretar hasta 15 días de arresto nocturno, que es usualmente una sanción también que se conoce mucho en el ámbito de los alimentos. Aquellos padres que no pagan su pensión alimenticia, que tienen mora, que están con deuda, también se les puede solicitar como medida de apremio el arresto nocturno, ¿ya? Entonces, y la multa, ¿ya? La multa es una sanción que se ve específicamente en el incumplimiento o en el entorpecimiento de un régimen de relación directa y regular, y que la fijan en UTM, que es la unidad tributaria mensual, y que se fija mes a mes. Entonces, dependiendo del mes en que te hayan sancionado, tú vas a ver en cuánto está la UTM. Actualmente está alrededor de 65.000 pesos. Entonces, por ejemplo, si a usted lo multan por 2 UTM, ya no estamos hablando de un monto bajo. Y esa multa va a beneficio fiscal. Entonces, tampoco es como que la multa vaya en beneficio de su hijo. Entonces, le recomiendo que si usted tiene un régimen de relación directa y regular fijado a su favor, haga uso de él y no deje a su hijo esperando. ¿Ya? Claro. Y si en este caso, por ejemplo, tú decías que esto se cobra en UTM, esto también se puede ir modificando de acuerdo quizás a la gravedad, por ejemplo, a las reiteraciones. ¿Cómo funciona eso también, el tema de las multas? Lógicamente las sanciones tienen que ir de la mano con la proporción del daño que se ha causado, ¿ya? Es distinto a un padre que incumplió el régimen o cumplió de manera imperfecta porque llegó tarde, pero llegó, a el que nunca llegó y se hizo reiterado su incumplimiento en el tiempo, ¿ya? Por eso es que dicen que hasta 15 días de arresto, pueden ser 5, pueden ser 10, pueden ser 15, la multa puede ser de media UTM como puede ser de 2 UTM, la suspensión del régimen puede ser por un tiempo de un mes, por ejemplo, suspendido el régimen, o indefinidamente, o puede ser limitado el régimen y no suspendido, sino que limitado. Ya no son 2 fines de semana al mes, es un solo fin de semana al mes que va a poder estar con su hijo. Y nos encontramos en casos ya más graves, como por ejemplo cuando derechamente el niño ha quedado esperando al padre durante mucho tiempo y se puede prescindir incluso de la autorización para salir del país en los casos en que este incumplimiento sea reiterado. Entonces, todos saben que para poder sacar a un menor de edad del país se necesita la autorización tanto del padre como de la madre, y en algunos casos en donde el padre haya tenido un régimen de relación directa y regular establecido y haya incumplido tanto,
que el tribunal va a decir, ¿sabes qué? Este incumplimiento me basta para darme cuenta de que es un padre que no está presente en la vida de su hijo y que por ende no tiene el derecho para decidir si su hijo va a salir o no del país, y la autorización que tenía que dar el padre, yo la suplo por una autorización judicial. O sea, la autorización judicial suple la firma del padre y por ende ese niño va a poder salir del país aun cuando el papá no quiera. Mire, qué importante eso también, así que, ojo, para que ponga mucha atención. Pero también tenemos otro ítem que son las sanciones por entorpecimiento, porque Exactamente. Es muy importante también Sí. que veamos esa arista. Sí, es muy importante, Fran, porque lo que yo veo más en la práctica, y no es por hablar mal de mi género, es porque en realidad yo lo veo en la práctica, que muchas mujeres dicen, no me paga pensión, no dejo ver a mi hijo. Me miró feo, no dejo ver a mi hijo. O sea, cualquier cosa hace... Cualquier pretexto gatilla el hecho de que no dejen ver a Exacto. él. Entonces yo les recomiendo a las mamás, no entorpezcan eso, porque si ya su hijo está sufriendo en la arista económica porque no le pagan la pensión de alimento, no le hagan un doble sufrimiento al impedirle ver a su padre, porque quizás el padre, y no estoy diciendo que todos los papás tengan una justificación, veo muchos casos de padres en donde efectivamente tienen deuda por una razón más que nada caprichosa de no querer pagarle a la mamá, o egoísta incluso. Entonces, no es por justificar a los hombres, sino que porque yo veo bastante que las mamás muchas veces no dejan que sus papás vean, que los papás de sus hijos vean a sus hijos porque no quieren nada más. Entonces, también hay sanciones y para eso está este programa, para poder advertirlos a ustedes de que si usted tiene un hijo respecto del cual hay un régimen de relación directa y regulado a favor del padre, no lo entorpezca porque puede ser sancionada a través de multa, a través de arresto y también a través de la compensación de días, que eso es súper importante. Si usted entorpece el régimen de relación directa y regular de su hijo, no significa que ya no lo vio, de aquí en adelante no lo va a seguir viendo. No, ese fin de semana, por ejemplo, que usted no permitió que su hijo estuviera con su padre, después se va a poder recuperar y va a haber una compensación de esos días. Va a ser retroactivo, o sea, devolver todos esos días. Exacto. Entonces, yo recomiendo que se apeguen a lo que determinó un tribunal, ya sea a través de una sentencia o de lo que ustedes mismos acordaron a través de una mediación, a través de una transacción que es de libre voluntariedad de las partes. Entonces, para que tengan ojo con eso porque pueden ser sancionados. Perfecto. Muy importante entonces, la multa y también los arrestos, máximo 15 días también ahí. Bueno, todo eso se va viendo caso a caso según también cómo se puede también sancionar respecto a cómo se ha ido entorpeciendo también y se ha ido incumpliendo en este régimen. Ahora también me gustaría que habláramos un poco de quién puede en el fondo solicitar también un régimen de relación directa y regular. Exacto, te queda perfecto ese término. Ya lo sacaste. No, ya no se me va a olvidar. Así exacto. que, claro, porque ya hablamos como de la parte de la sanción y todo, pero también me imagino que muchos quizás recién están en ese proceso de separación, por ejemplo, lamentablemente, y también les gustaría regularizar esa situación. Entonces, ¿cómo lo pueden hacer, Isi? Mira, aquí hablamos en derecho de lo que se llama la legitimación activa, es decir, quien tiene la facultad para demandar, ¿ya? Y en general, quien tiene la facultad para demandar por un régimen de relación directa y regular es el padre o madre no custodio, es decir, el que no tiene el cuidado personal del hijo, ¿ya? Pero también algunas modificaciones que se le hicieron a nuestro Código Civil contemplan expresamente la facultad de los abuelos maternos o paternos de poder pedir un régimen de relación directa y regular con el niño, siempre y cuando este relacionamiento que tengan los abuelos con el niño sea conveniente para el niño, ¿ya? Respecto de los padres también. Sin embargo, hay una presunción un poquito más grave de que sí o sí los padres deben estar dentro de la vida del niño. Claro. Entonces, la regla general es que el papá sí puede estar con el niño y sí tiene el derecho de solicitar un régimen de relación directa y regular. La excepción es que el relacionamiento con el hijo traiga perjuicio para el mismo y eso es lo que se tiene que probar en un juicio, ¿ya? Pero en principio el padre o madre que no tiene el cuidado personal del niño y además los abuelos. Excepcionalmente pueden pedir un régimen de relación directa y regular algunos parientes que no sean ni los padres ni los abuelos, siempre y cuando se establezca que ese pariente es importante en la vida del niño, por ejemplo, un hermano
que no viva con el niño. Un hermano mayor, por ejemplo, me refiero a un adulto que sea hermano del niño y que no viva con el niño. También puede solicitar un régimen. Pero son casos que en la práctica no se dan mucho. Generalmente son el papá, porque generalmente no vive con el papá del niño, o los abuelos. Miren, ya, es súper importante, pero como decía la Isi, también se va viendo casos. El mundo judicial es así. Cada caso es único y especial y eso se tiene que ir viendo a través de juicios, pruebas y todo lo que conlleva. Pero la regla general es que, claro, el padre sí tiene el derecho y la facultad, en este caso, de poder ver al menor en este caso. Exactamente. Sí, bueno. Me encanta cómo vamos aprendiendo en esta media horita que tenemos siempre vamos aprendiendo. Sí, bueno, supuesto. Ahora también es importante saber qué tipo de regímenes también de relaciones directa y regular existen también para que la gente los comience a entender y vea cuál también les va siendo más conveniente o que se les asigne también, que puedan ser asignados por parte de un juez. Mira, esta pregunta es súper importante porque a veces la gente se enreda un poquitito con los términos de régimen ordinario y el término de régimen extraordinario, ¿ya? Todos los regímenes de relación directa y regular y en general se debe regular no solamente el régimen ordinario, sino que también el extraordinario. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Que el régimen ordinario aplica para todo el año y el régimen extraordinario es un régimen que se utiliza para regular ciertos días festivos y especiales, ¿ya? El régimen ordinario generalmente, cuando hablamos de un niño que no es lactante y que es un poco más grande y que puede estar sin la madre durante una noche, por ejemplo, estamos hablando de un régimen que generalmente es cada 15 días, de viernes a domingo, con pernoctación para el padre, ¿ya? Este régimen ordinario lo pueden pactar las partes como quieran. Pueden tener visitas durante la semana, pueden tener visitas con o sin pernoctación durante el fin de semana, durante la semana, pero el régimen ordinario básicamente dice relación con aquellos días de todo el año, ¿ya? O sea, lo que hay en regla general. En cambio, el régimen extraordinario es el régimen que se preocupa de regular las situaciones extraordinarias, como tales vacaciones, invierno-verano, fiestas patrias, Cumpleaños, Navidad, Año Nuevo, cumpleaños de los padres incluso he visto. ¿Semana Santa también entras? Eso lo he visto poco, pero sí. O sea, todos los festivos se pueden regular. Aprovechando que era fin de semana largo ese. Claro, ahí pide la Semana Santa con el niño. Sí, pues. Pero, el Día del Padre, el Día de la Madre también siempre se regula porque generalmente, y cuáles son las cláusulas tipo, por decirlo de alguna manera, si el fin de semana del Día de la Madre correspondía con el padre según el régimen ordinario, se ajusta y ese fin de semana lo pasa con la mamá y viceversa. Por ejemplo, en el régimen extraordinario es muy común ver que los padres se dividen Navidad y Año Nuevo y dicen, por ejemplo, el niño pasará la Navidad del año 2024 con la madre y el Año Nuevo del 2024 con el padre y al año siguiente se rotan. Intercambian, sí. Exacto. Sí. Entonces, ese es el régimen ordinario y el extraordinario. El ordinario es el que rige durante todo el año y el extraordinario es el que rige para estas fechas especiales que las partes establezcan, ¿ya? Porque si las partes nada dicen, se entiende que el régimen ordinario corre parejamente sin hacer cambios ni distinciones según estas fechas especiales. Perfecto. Y sí, en este caso, porque también hablamos de, en el fondo, de entorpecer, también de incumplir. Pero, por ejemplo, ¿qué puede hacer una persona entonces si se cumple o se entorpece este régimen establecido a favor del hijo en este caso? Cuando pasa que el otro padre o la otra madre no te deja ver a tu hijo, lo entorpece, por ejemplo, y también en el caso de que el padre que no es custodio incumple y no va a ver a tu hijo, en ambos casos yo siempre recomiendo dejar una constancia en Carabineros, ¿ya? Esta constancia se puede hacer, entiendo, de manera presencial en la comisaría más cercana a tu domicilio o también de manera virtual. Y esta constancia sirve básicamente para que después, en juicio, si uno pide la aplicación de alguna sanción, se pueda acreditar que efectivamente hubo un incumplimiento o un entorpecimiento del régimen, ¿ya? Entonces, lo ideal es que haya una constancia, ¿ya? Pasa también que en algunas situaciones es justificado el incumplimiento. Por ejemplo, mi hijo está enfermo, está en cama. ¿Cómo yo voy a dejar que mi hijo salga durante todo el fin de semana con su padre si está enfermo o está en cama? Claro. No tiene sentido. Y estamos hablando, no sé, de un niño de 5 años.
no tiene sentido. Entonces yo dejo una constancia de que efectivamente hubo un incumplimiento, pero fue justificado. ¿O qué pasa, por ejemplo, si el padre que tiene que cumplir con el régimen de relación directa y regular tuvo un imprevisto o una fuerza mayor? Está enfermo, tiene un viaje urgente, su mamá está enferma, por ejemplo, y tiene que ir a la clínica, al hospital y no puede ver al niño. Claro, cosas que no se puede postergar. Exactamente. En el fondo, claro. Entonces, siempre estamos hablando de un incumplimiento o de un entorpecimiento injustificado, porque si está justificado, no estamos ni ante un incumplimiento ni ante un entorpecimiento, ¿ya? Perfecto. Porque hay justificación. Perfecto. Y ahora sí vamos a pasar al punto que hablábamos al principio, que también es muy importante, porque en algunos casos pasa que quizás el más pequeño o la más pequeña no quiere ver al padre o la madre que no tiene la custodia en este caso. Entonces, ¿de qué forma puedo probar que mi hijo no quiere ver a esta persona? Y en el fondo, ¿cómo también opera esto? Porque me imagino que todo tiene que ser en pro del bienestar del más pequeño. Entonces, ¿cómo opera un poco esto? Mira, existen varias formas de poder probar que tu hijo no quiere ver al padre o a la madre, ¿ya? Una de las más usuales es la declaración del niño en un tribunal, que es una declaración reservada que toman generalmente el juez y un funcionario especializado en el área, un consejero técnico, que generalmente es psicólogo o trabajador social, y que es una declaración que presta el niño de manera reservada, en donde no están los padres para que no se sienta comprometido en dar una declaración de determinada forma, sino que solamente sea con el juez y con el consejero técnico. Esta declaración va a ser prestada siempre y cuando el curador ad litem, que es un abogado que designa el Estado y que representa a tu hijo en el juicio, diga que esta declaración es conveniente para el niño. ¿Por qué? Porque no es muy difícil hacer declarar, por ejemplo, a un niño de 3, 4, 5 años. Pero no es tan complejo hacer declarar a un adolescente de 15 años, ¿ya? Y también hay que entender que en el área de familia existe un principio rector que se llama la autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes, que significa que mientras más grandes sean los niños, mientras más avanzan en su edad, más se toma en cuenta su opinión, porque es distinto la opinión de un niño de 4 años que no tiene un criterio formado, que no sabe qué es lo mejor para él. No, y que va a decir no quiero, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque no te va a dar un argumento, claro. ¿Y qué puede decir por qué no? Porque la mamá le dijo que le dijera que no. O porque dijo por qué no, porque la vez que salió con el papá, la vez anterior, el papá no le quiso comprar un helado y está enojado. Claro. ¿Te fijas? Entonces, hay muchos factores para que un niño pequeño, que no tiene su criterio formado, dé una opinión incorrecta, o que en realidad no se debería tomar mucho en cuenta, porque estamos hablando de un niño que no tiene un criterio formado. No, pues es un criterio maduro. Exacto. Entonces, esta declaración siempre va a estar aprobada o no aprobada por el curador ad litem, que es el representante, que es un abogado que el Estado designa para representar a un niño, ¿ya? Por una parte tenemos la declaración del niño, y por otra parte también tenemos un tipo de prueba que se llama peritaje, que yo creo que todos en la casa alguna vez han escuchado el tema del perito. Sí. Que el peritaje es un tipo de prueba que se efectúa a través de un especialista en cierta materia, que en este caso estamos hablando, por ejemplo, de un psicólogo que puede hacer un informe psicológico y por ende un informe pericial, en donde se entrevista con el niño y en variadas sesiones. Difícil que sea una pura sesión para poder conocer bien a este niño, y ve la pertinencia o no de un régimen solicitado por una de las partes, ¿ya? A través de esta prueba pericial, el tribunal va a poder tener un grado mayor de convicción de qué es lo mejor para el niño a través de este peritaje, ¿ya? Y también, que ya es para casos más extremos, existe la posibilidad de solicitar la apertura de una medida de protección, que hace unos meses atrás hablamos de qué eran las medidas de protección, y que básicamente las medidas de protección son causas que se aperturan en favor de niños o adolescentes que estén siendo vulnerados en sus derechos, ¿ya? Puede, por ejemplo, aperturarse una medida de protección en el caso de que haya un entorpecimiento por parte de la madre o del padre reiterado e injustificado,
y que se ha prolongado en el tiempo y que por ende amerita una medida de protección porque el niño, la niña o el adolescente están siendo vulnerados en su derecho de poder ver a su padre. Entonces se puede aperturar una medida de protección para aquellos casos en donde también, por ejemplo, el niño ha sido vulnerado porque el padre tenía un régimen establecido y nunca más lo cumplió. Y el niño puede estar sufriendo un síndrome que se conoce como el síndrome del niño en la ventana, que yo siempre que lo cuento me da un poquito de pena porque sucede que muchos niños, y yo creo que en la casa lo han escuchado o lo han vivido en carne propia, que muchos niños saben que su papá viene cada 15 días y lo esperan ahí en la ventana y el papá no llega. Entonces, estas medidas de protección también son aperturadas en favor de aquellos niños que están sufriendo este síndrome, que están sufriendo del abandono paterno, claro, y que necesita ser reparado. Y existen programas e instituciones que el Estado ha creado con la finalidad de poder reparar este daño, identificarlo en un principio, luego repararlo y luego darle el alta al niño, ¿ya? Que son los famosos PRM o programas que tienen por objeto poder identificar este daño y repararlo a través de sesiones psicológicas y de terapia. Muy importante entonces tener considerado todo eso. Y sí, para ir cerrando también, ya que estamos en la hora, también cómo se puede en el fondo establecer un régimen de relación directa y regular también, que yo creo que eso es muy importante. Mira, puede establecerse un régimen de relación directa y regular a través de dos vías generales. Una vía a través del acuerdo, es decir, cuando las partes están de acuerdo con el régimen que ambos quieren, o a través de una vía judicial. Si estamos hablando de un acuerdo, puede ser a través de una mediación o a través de una transacción. La diferencia entre una y otra es la forma en que ésta se arriba. La mediación es ante un mediador, que es un tercero imparcial, que no tiene poder de decisión y que propone bases de acuerdo. Si las partes están de acuerdo, se llega a ese acuerdo, se aprueba judicialmente y tiene valor de sentencia. Por otra parte tenemos la transacción, que es redactada por un abogado, que no es un mediador, pero que sí ha tenido conocimiento de que las partes quieren llegar a determinado acuerdo, lo plasma en una transacción, que es un instrumento privado, un documento que se firma a través de la firma electrónica avanzada de las partes de la oficina judicial virtual, la presenta ante el tribunal, todo esto de manera online, porque nuestro Poder Judicial es bastante moderno en ese sentido y no es necesario que uno vaya con el papelito al tribunal, sino que se hace a través de la plataforma virtual. Y el juez nuevamente aprueba esta transacción. Entonces, la mediación y la transacción tienen que ser aprobadas judicialmente para que tengan valor de sentencia. Esa es la forma a través de la voluntad de las partes, ¿ya? Si no hay voluntad de las partes de llegar a un acuerdo y si no hay acuerdo entre las partes porque uno quiere A y el otro quiere B, se van a juicio. Y ahí tiene que... Y ahí la muerte con cuchillo. No, mentira. No, mentira. Entonces, los abogados ahí van la muerte con cuchillo. Sí, nosotros los abogados somos una especie distinta. Sí, es distinto. Oye, Isi, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, por contarnos un poquito más sobre este tema que es bastante relevante y que me imagino que quizás muchas personas se sintieron identificados. En caso de, ¿dónde los pueden contactar, Isi? Gracias, Fran. Mira, nosotros estamos ubicados en la ciudad de Talca, en la calle 2 Sur con 2 Oriente, edificio Espacio Talca número 870. Estamos en el 10º piso, en la oficina 1019 y quedan todos muy cordialmente invitados a conocer nuestro estudio para hablar y abordar acerca de temáticas de familia u otras materias en donde tengan conflictos de relevancia jurídica como laborales, civiles, comerciales, sucesorios, entre otros. Así que quedan muy invitados. Muchas gracias, Isi, entonces, por comentarnos esto. Ya lo sabe, Juris Maula, entonces, para que usted vaya derechito si tiene algún inconveniente. Ahora sí, 12:11 del día, nosotros comenzamos a finalizar este Más Positivo. Muchas gracias por su sintonía, por acompañarse junto a nosotros. Sin embargo, usted no se va a librar de mí. ¿Por qué? Porque a las 14 horas nos volvemos a encontrar en nuestra edición de media tarde de Voz Regional. Así que, chao, hasta más ratito.